El teorema 321 de integrales de línea para campos conservativos. Entonces, si tienes un campo F conservativo y tienes cualquier curva de clase C1 a trozos, entonces la integral del campo F a lo largo de esta curva gamma depende únicamente de los extremos de la curva. Y los corolarios serían, aquí sería gamma de A, por ejemplo, y gamma de B. Vamos con el primer corolario. 323 de ese teorema. Esto es de la independencia de las trayectorias. Integrales de línea independiente de la trayectoria. Nuevamente, considero un campo. Ya para decir que es conservativo, le voy a decir que es igual a el gradiente de esta función. He definido en Rn. Si f es esto y gamma 1, gamma 2 son dos curvas continuamente diferenciables. Esto quiere decir que dos curvas de clase C1 puede ser a trozos, pero aquí con el punto inicial y el punto final iguales. Entonces, las integrales de línea valen lo mismo. Para este campo F conservativo, ahí está. Entonces, esto es que sea conservativo, ¿vale? F conservativo, conserva, o también campo gradiente. Entonces, eso es lo que significa F igual al gradiente. Y la independencia, esto quiere decir que si tienes aquí gamma 1, por unas vueltas que da por acá, llega a su punto extremo. Aquí en el extremo A, B el intervalo para gamma 1. Estás pensando que gamma 1 está definido en AB, ARN. Y tienes por acá otra más directa, ¿no? Sería gamma 2, este es gamma 1, este es gamma 2, donde coinciden los extremos. No necesariamente tiene que ser el mismo parámetro, ni siquiera el mismo intervalo. Entonces, el AB es para gamma 1 y elijo uno distinto para gamma 2. Sería CD, ARN. Únicamente que los extremos sean iguales. Aquí sería el que corresponde el punto C en Rn y aquí el D. Entonces, no importa cómo hayas recorrido el espacio euclidiano, si le diste vueltas o te fuiste ahí más o menos derecho, inclusive una línea recta, las integrales de línea van a ser iguales. Es independiente de cómo sea la trayectoria. Solamente depende de los extremos. La demostración por acá es una consecuencia del teorema de la clase pasada. Bueno, aquí tengo gamma 1 y gamma 2.
de esta manera y que coincidan. Entonces, sean que coincidan ya está aquí arriba, ¿no? Lo voy a escribir tal que gamma 1 en A es igual a gamma 2 en C. Es el punto inicial con el que comienzas las dos curvas. Y el otro extremo, gamma 1 de B, es igual a gamma 2 de D. El extremo final, ¿no? Del extremo del intervalo derecho, en el punto B y D. Ahí son iguales. Eso lo que significa, lo que dice el dibujo es lo que está escrito aquí, ¿no? En el renglón de abajo. La idea es la siguiente. Bueno, la idea general es aplicar el teorema, este teorema del 3.21, pero para aplicarlo es construir una curva a partir de gamma 1 y gamma 2 que le dé, puede ser que empiece con gamma 1, eso es lo que vamos a hacer, que empiece así, como estoy remarcando, y llega a este extremo y se regresa, ¿no? A través de gamma 2, se va para acá y luego va de regreso. Sería una curva a trozos, en dos trozos. Eso es lo que se tiene que construir y eso es directo. Consideramos la curva y tenemos que sumar los tiempos. Entonces aquí sería, empieza en A con gamma 1, recorre el intervalo AB y luego recorre el intervalo CD, pero eso lo tengo que pegar de esta manera. Ahí está. B más D menos C y esto se va a Rn dada por, y aquí es donde está a dos pedazos. Pongo una llave, va a ser gamma 1 si la T está entre A y B, la T está entre A y B, ahí mero. Y va a ser gamma 2, pero tengo que recorrerla en sentido contrario y trasladando algunos, el tiempo, entonces sería B más D menos C, aquí menos T. Entonces aquí es donde tengo que corregir, es B más D, los extremos, menos C. Si T está entre lo que continúa de B, tiene que ser una curva continua y regular a trozos. T mayor o igual que B y menor o igual que P más D menos C. Ahí menos. Y nada más aquí hay un signo menos, en menos T, porque queremos que la curva ahora sea con este sentido, en sentido contrario a la gamma 2. Ahí es el menos T en el parámetro. Ahora vamos a ver si está bien pegada, ¿no? O sea, gamma, notemos, solamente aquí observemos que gamma, gamma de A es gamma 1 de A, gamma, y la de B tiene que estar bien pegada, entonces gamma de B, se va a poner abajo, gamma de B es, en ambos casos, ¿no? Se aplica, gamma 1 de B, y abajo es gamma 2, y aquí sustituyo el B. Sería B más D menos B. Cancelo las B's y te queda D. ¿Lo cual es correcto? Sí, por esta, mera.
está bien pegado ahí. Y el extremo final, el extremo final es este. B más D menos C. Y aquí sería para gamma 2, es el caso de gamma 2, sustituyendo. ¿Quién es? B más D menos C. Solamente estoy evaluando la función gamma en los extremos de los intervalos A, B, B y B más D menos C. Para convencerme de que en realidad es la curva que señalé hace un momento, cancelo los negativos con los positivos y te queda C. Es exactamente, regresas a este caso, ¿no? Que es gamma 1, que es gamma 1, que a su vez es gamma. Y aquí solamente voy a poner gamma de A. Entonces, ya que el gamma de A es igual al gamma del final, B más D menos C, implica que gamma es una curva cerrada. Nada más, cerrada. Es por estos dos extremos. Este extremo, o sea, su punto final y su punto inicial coinciden. De ahí es que puedo decir que es una curva cerrada. Y, y ya tiene esta forma, ¿no? Que estaba señalando un momento. Que vas para acá con gamma 1. Como va la... Y luego regresas. Eso quiere decir que es una curva cerrada. Y otra observación, también notemos, es importante, que la de aquí, la gamma 2, voy a poner gamma 2 tilde de t, definida como el segundo pedazo o el segundo trozo, b más d menos t. Le puse tilde para distinguirla de la gamma 1 y gamma 2 y gamma. Aquí tilde. Es una curva, o sea, el segundo pedazo de la curva, en amarillo, es una curva con la misma imagen o traza o trayectoria, todo eso es lo mismo. Imagen de gamma 2. ¿Cuál es la otra? Traza y trayectoria. Ya no alcanzó. Con la misma imagen de gamma 2. Aquí con el de gamma 2, pero con la orientación opuesta. O la orientación opuesta. ¿Y esto qué significa? Por la tarea esta de las integrales de línea con orientación opuesta, se cumple que la integral solamente para gamma 2 de gamma 2 de línea es igual al negativo para gamma 2 tilde, ya que uno va en un sentido y la otra va en sentido contrario. Aquí está la gamma 2 tilde, definida de esta manera. Y eso por el menos t, decía. El menos t hace que cambie que la orientación sea opuesta, ¿no? Y de eso es que sale este signo menos. Entonces la curva es cerrada. Eso se quedó por arriba. Entonces, y es a trozos. Así.
la completa, ¿no? Gamma es cerrada. Y esto implica, por el teorema 21 de la clase pasada, que la integral de línea sobre la curva es cerrada a trozos. Que la integral de línea del campo vectorial F es cero. Este es cero. Porque los extremos son iguales. Y se parte en dos. Es gamma 1 más gamma 2. Es como se define una integral de línea a lo largo de una curva definida a trozos. Tantas integrales como tengas en la partición, donde la curva restringida en cada subintervalo es regular o de clase C1. La primera la dejo igual y la segunda la sustituyo por la ecuación que tengo arriba, sería menos gamma, um, este sería gamma 2 tilde, y este ya es gamma 2 únicamente. Ahí está. Gamma 2 tilde porque es el segundo pedazo de la... Aquí puse gamma 2 tildes, ¿correcto? Es el segundo pedazo de la curva gamma. Por lo tanto, estas integrales de línea son iguales. Ahí está. Entonces ya tenemos un resultado que te dice que si el campo es conservativo, entonces no importa cómo recorras la curva, solamente va a depender de los extremos. Y eso quiere decir que es independiente de la trayectoria. Puedes llevarla con gamma 1 o con gamma 2. Esta que está en amarillo lo voy a dejar como el gamma 2 tilde, que para que coincida. Voy a poner aquí abajo gamma 2 tilde, ¿no? Es el segundo pedazo de la curva gamma. También hay otro corolario. Este ya es inmediato. Debe ser el 24. Que dice que si tienes un campo conservativo, aquí es F escalar, y gamma es una curva de clase C1, a trozos puede ser. Entonces, ¿qué te dice? Si gamma es cerrada, ya está. Entonces, la integral de línea es cero sobre este campo vectorial. ¿Qué es lo que se utilizó aquí, no? Este. El corolario 324 está aquí, pero se va a explicar, ¿no? Y se va a dejar como este corolario. Y vamos a poner la demostración. Como es conservativo, entonces la integral de línea es gamma cerrada. Gamma cerrada implica que los extremos son iguales. Solamente que voy a indicar aquí donde está definida AB, ARN cerrada. Implica que los extremos son iguales. O sea, tampoco importa qué hizo ahí a la mitad del camino, ¿no?
Pudo haber hecho ahí algo raro. Empieza aquí. Y aquí pudo haberse inclusive enredado y llega al punto, ¿no? Gamma de A igual a gamma de B. Es la traza, la trayectoria, parametrizada con gamma. Y la integral de línea te dice, por el teorema este, 321, que solamente depende del extremo en B, como f de gamma de B menos f de gamma de A, que son iguales. Estas son iguales, ¿no? Se cierra. No necesariamente tiene que ser una curva cerrada, solamente que los extremos coincidan. Y esto ya va a ser automáticamente, ya que gamma de A es igual a gamma de B y f es una función, la función escalar. Entonces, uno ya va fijándose en que si tienes un campo y resulta ser conservativo, las integrales de línea para curvas cerradas son cero, y si son no curvas cerradas, entonces no importa de cómo sea la trayectoria, solamente depende de los extremos. Vamos a ver el ejemplo 24, 25, que es el ejemplo que, retomando el ejemplo 316, que vamos a señalar varias veces. Considera nuevamente f de xy igual a, aquí lo voy a escribir, menos x cuadrada y cuadrada en y, más x cuadrada y cuadrada en j, ¿verdad? Con las componentes y j, los canónicos, es un campo vectorial en el plano, definido en todo el plano, menos el origen, el 0,0. La pregunta es si f es conservativo. F es conservativo. Entonces aquí lo podemos resolver rápidamente. Si f fuera conservativo, con otro razonamiento distinto a un ejemplo que ya tenemos anteriormente, hace 2 clases, si f fuera conservativo, entonces existe un escalar tal que el gradiente de f es el campo. Y para cualquier curva cerrada, por el corolario este de arriba, el 324, para cualquier curva cerrada, implica que la integral de línea sería 0, aquí igual a 0, corolario anterior. Corolario 324 es el anterior. Lo cual es una contradicción. Contradicción, ya que nosotros hicimos la integral de línea a lo largo de una curva cerrada en el ejemplo 316. De hecho, fue a lo largo de esta curva, el círculo, le llamé C1 de t igual a coseno de t, seno de t, y aquí daba que la integral sobre C1
daba 2pi. Daba 2pi. En este caso daba 2pi. Que si era recorrida en sentido contrario era menos 2pi. Pero en ambos casos es distinto de 0. Es distinto de 0. Y ojo que está recorriendo la curva en el círculo unitario. Círculo unitario. Y ahí no hay problema porque estás fuera del origen, que es donde podría fallar el campo vectorial unitario. Y ese lo denotamos por S1, donde la función está donde el campo vectorial f está definido, ¿no? Es de clase C infinito. Son funciones racionales aquí. Cociente de polinomios lineales y cuadráticos a lo más. O sea que todo está correcto, estás aplicando bien este resultado del corolario 3.24. ¿Y qué puedes concluir? Pues ya llegamos a una contradicción directamente. Entonces, F no es conservativo. Voy a escribir aquí el dominio. F de Rn, no, R2 menos el origen a R2 no es conservativo. Y otra vez, no es campo gradiente. Gradiente. Es equivalente. Entonces, con los resultados que tenemos ahora, ya podemos todavía averiguar, ¿no?, un poco si son o no conservativos. Tarea 310. Es calcular la integral de línea aquí la notación. Habíamos dicho que hay varias y escribo una de ellas. 2xyz de dx más x cuadrada z de y más x cuadrada y de z, donde gamma es una curva que conecta a los puntos vamos a poner aquí 1, 1, 1, que conecta a los puntos 1, 1, 1 y el 1, 2, 4, por ejemplo. Entonces aquí la pregunta es cómo va la trayectoria, ¿no?, entre estos dos puntos, el 1, 1, 1 y el 1, 2, 4 en R3. Pues yo te digo que no importa, solamente te importan los extremos. Entonces hay varias formas de hacerlo. Puedes agarrar la línea recta y calcular la integral de línea, o puedes ver que es conservativo, encontrar la función escalar cuyo gradiente es este campo y solamente evaluarlo en los extremos usando el teorema 3.21 debe ser. Ajá. O sea, el campo asociado f de x, y, z es aquí 2xyz en y más x cuadrada z en j más x cuadrada y en k. Exacto. Ya la clase pasada vimos un ejemplo de cómo encontrar la función escalar cuyo gradiente te da el campo.
Es un método. Vámonos con el conjunto. El objetivo es dar condiciones necesarias y suficientes para decir cuándo un campo es conservativo en general, en Rn. Y para eso vamos a definir los conjuntos convexos. Definición 326. Un conjunto U es convexo si para todo punto P y Q en el conjunto U se cumplen que la línea recta que los une son elementos de U. Solamente para la línea recta que los une. Entonces aquí restringimos T en el intervalo 0, 1. Cuando T es 0, este es 0 y llegas a P. Y cuando T es 1, este es 1. Y se cancelan las P y caes en Q. O sea, vas de P a Q. Y los ejemplos de conjuntos convexos son, por ejemplo, estos de acá. No tiene que ser tan... Estos sí lo son. A ver, este otro. Todos estos son conjuntos convexos. Y los que no lo son serían una cosa así, ¿no? Y un frijol. Y tienes una cosa que al menos hay dos puntos donde la línea recta que los une se sale, ¿no? Aquí es U, este es U. Aquí no dije, pero esto está en Rn. Entonces, este no lo es, ¿no? No es convexo. El último. Y estos sí lo son. Por ejemplo, un ejemplo más concreto, digamos, la bola. La bola abierta o cerrada. Vamos a tomar abierta. Es un conjunto convexo. Entonces definimos primero el conjunto U, que es la bola. Aquí de radio arbitrario voy a poner radio R. Y concentro en Q0, por ejemplo. Y son los puntos P en Rn, tales que no están más lejos de Q0 que R. Entonces son P menos Q0 menor que R. Está la bola abierta en Rn. Entonces aquí vamos a probar que es convexo y sean P y Q, ¿no? P y Q en este conjunto. Aquí para todo, ¿no? Para todo R mayor que 0. ¿Y qué más? Y tomas la línea recta, considera la línea recta que los une. O sea, por demostrar que P más T veces Q menos P está en la bola. Q0 para todo T entre 0 y 1. En ese intervalo. Y solamente tienes que verificar que se cumple esta condición para que caiga ahí. Y empiezas a estimar aquí la norma de P.
En este caso, P sería P más T veces Q menos P menos Q0, ¿no? Hay que ver que es menor que R. Entonces, el viejo truco de sumar y restar. Y aquí escribo lo mismo. ¿Y qué voy a restar más? TQ0 menos TQ0. TQ0. Y sumé y resté, no pasó nada. Es una igualdad. Después voy a agrupar. Voy a agrupar aquí. Agrupo P menos Q. Entonces sería 1 menos T, P menos Q, 0, más T veces Q menos Q0. Ahí está. Hago la cuenta, ¿no? P está por acá. Y luego voy a desarrollar este que está aquí abajo. Sería P menos Q0 más, es menos TP más TQ0. Y por aquí sería TQ menos TQ0. Entonces, estos ya estaban sumados y restados. El Q0 anda por acá. El P está aquí. Y el Q menos P está aquí factorizado en T menos T producto Q menos P. Entonces, está bien esta factorización. Y de aquí me voy a la desigualdad del triángulo. Agrupado ya de esta manera. Y sería el otro término, T veces Q menos Q0. Paréntesis, norma. Y después meto los valores absolutos. Sería T1 menos T, valor absoluto. Y multiplicando por la norma de P menos Q0. Valor absoluto de T. La norma de Q menos Q0. Y bueno, la T, ojo que está entre 0 y 1, entonces los valores absolutos son no necesarios, no tienen por... Los podemos quitar, son superfluos. 1 menos T es positivo, entonces se pueden quitar. Aquí con norma. Y T es mayor o igual que 0, entonces aquí también se puede quitar. Y tengo un factor común. Aquí no tengo ningún factor común. P y Q están en la bola y esto no lo he utilizado. Entonces pongo una línea aquí, es donde se va a utilizar. Es menor o igual que 1 menos R, no, 1 menos T. Esta norma de P menos Q0 es R más T veces y Q menos Q0 es R también. Y ahora sí, cancelo los TR y esto solamente te da, pero aquí ya es menor, este es un valor, es una desigualdad estricta. Es una desigualdad estricta, que es la bola abierta, y esto va a dar exactamente R. Y ya, esto concluye que la línea recta que une P con Q está en la bola de radio R con centro en Q0. Entonces no es tan directo probar que los conjuntos son convexos. Bueno, realmente lo estamos haciendo con la definición y
Esta propiedad de conjuntos, los convexos, lo vamos a integrar en el siguiente teorema. Le voy a poner ejemplo. Ya es un ejemplo a la de la bola. 27 y 28 es el teorema. Sea U un conjunto abierto y convexo en Rn, U, y sea F un campo vectorial de clase C1 en el abierto U. Entonces, aquí está la afirmación del sí, solo sí. F es conservativo. F es conservativo. Sí, solo sí. Las derivadas parciales de las funciones coordenadas fi con respecto a xj es igual a la derivada parcial de fj con respecto a xi en u. Aquí, ojo, aquí f se puede expresar con f barra, x barra, perdón, f1 de x barra y así hasta llegar a fn. Y x barra es x1 hasta xn en u. Entonces, se reduce a verificar si es conservativo a estas derivadas parciales con los índices corriendo desde 1 hasta n y j desde 1 hasta n. Se va sobre una tabla cuadrada simultáneamente, ¿no? Y j desde 1 hasta n. Y aquí tenemos que agarrar un poco de aire y escribimos la demostración. Es un sí, solo sí. Entonces vamos de ida. Esta está corta. Esta es la directa, digamos. La de ida, supongamos que F es conservativo, es un campo vectorial conservativo. Entonces, existe la función F en el mismo dominio, U, escalar, tal que el campo es el gradiente de esta función. Y ya lo vamos a escribir con coordenadas, aquí todo cartesianas, es decir, esto es la Fi igualando, lo que significa el gradiente. El gradiente son las parciales y igualando las componentes, es la parcial de f con respecto a xy, la yésima componente para toda i desde 1 hasta n. Entonces, aquí siempre las mayúsculas f is corresponden a las funciones coordenadas del campo f, que no olvidar. Y ya solamente tenemos que derivar con respecto a j, derivamos, es derivada parcial con respecto
a xj, la ecuación anterior. Entonces vas a tener la derivada parcial de fi con respecto a xj, y del lado derecho ya es una segunda derivada parcial. Primero era con respecto a y luego le encimaste la de xj. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer algo análogo. También tenemos con el índice j. También tenemos que, aquí escribo abajo, también tenemos que fj es la derivada parcial de f con respecto a xj, que es exactamente lo mismo que aquí, solamente que en vez de poner i, cambio a j, que va el índice de la misma manera, desde 1 hasta n, y hago la derivada parcial con respecto a xi, derivada parcial, derivada con respecto a la otra, a la i. Y tenemos que la parcial de f con respecto a, no, la parcial de fj, la parcial de fj. Aquí voy a escribir bien, con respecto a xy, es igual. Lado derecho, nuevamente, es una segunda derivada parcial. Primero tenías la de xj y luego viene la de xy. Y ya se imaginarán que siguen. Es esta propiedad de las derivadas cruzadas. Y las derivadas cruzadas, estas son iguales. F es de clase C2 y van a ser iguales. Por lo tanto, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Aquí ya todos es lo mismo. Fi con respecto a xj es igual a la parcial de fj con respecto a xy. Y esto se hizo para todo i y j desde 1 hasta n. Ese es el regreso, la de ida. Ahora vamos a la de regreso. Suponemos esta ecuación. O sea que esta que demostramos que ya se cumple, en la de regreso la vamos a suponer y en algún momento se va a aplicar. Entonces la idea es construir la f escalar directamente y probar que su gradiente es igual al campo original que está dado en las hipótesis del teorema. Entonces, supón que el 0 contiene al conjunto abierto y convexo que está en Rn, su primer caso, ¿no? Sea f de u a r dada por, y aquí es directo, f de x, bueno, aquí la definición de f es directo, f de x es la integral desde 0 a 1 del campo vectorial que es dado de t veces x, producto punto con el vector x de dt. Y esto es para x en u, ¿no? X barra. Entonces aquí, ojo, ojo, el integrando es un producto punto, entonces ya es escalar. Y cuando haces la integral, la haces con respecto a t. Entonces lo que te queda vivo es la x. Voy a poner aquí barra para acordarnos que es vector. Desde el vector x1 hasta xn. Entonces, el objetivo
nada más así, por demostrar que el gradiente de f, este de arriba, es nuestro campo vectorial. Nuestro campo vectorial f dado al inicio. Ahora, aquí es donde se está utilizando que el conjunto U es convexo, ya que aquí tienes Tx, entonces estás pensando en que tienes el conjunto convexo aquí U, tomas en cuenta que la contiene al origen, el otro caso va a ser más, el otro caso lo dejamos hasta el final, y el Tx corresponde a, aquí está el Tx barra, o solamente el X barra, aquí voy a dejar el X barra, y estás haciendo la integral a lo largo de esta curva, esta línea recta. En cualquier punto aquí, en medio es Tx barra, ¿no? Cuando t está entre 0, 1. Por el hecho de que U es convexo, la función f está bien definida, ¿no? Entonces notemos que Tx barra, aquí la condición, aquí que si x está en U, entonces Tx barra está en U también, para toda x entre 0 y 1. Luego, f de Tx barra está bien definida. Se cae en su dominio el Tx barra. Y por lo tanto, f pasa lo mismo, ¿no? También. Es por la convexidad. La convexidad. Sale, entonces vamos a hacer la talacha porque es una cuenta, son varias cuentas que hay que ir pegando. O sea que sacar, vamos a hacer ¿no? Nuestro objetivo es el demostrar esto. Y sea, consideras la función sea fin, la función que va del U, cruz 01, a R, dada por, aquí voy a escribir la fin. La phi depende de x barra y de un t. Y es un producto punto que es el integrando solamente de la f punto x. Ahí está. Esta es la phi, es el integrando. Entonces, f es de clase, f que es, vamos a poner aquí, f es de clase C1. El campo vectorial es de clase C1. Por esa razón, la phi también es de clase C1. Phi es de clase C1. Entonces, por el teorema ya visto hace varias semanas, 1.41, tenemos, ahora lo recuerdo, que la parcial, voy a sacar la derivada parcial de esta, ¿vale? La de arriba. La derivada parcial con respecto a x, y en x barra, queda la derivada parcial aquí afuera, en principio, y este ya es la phi, esta es la phi, voy a ponerle phi de x barra t, de t. Entonces, aquí está, ¿no? Se puede meter la integral, la derivada parcial de phi con respecto a x, y en este punto, dt.
Entonces, es el teorema que te dice que la derivada parcial entra dentro de la integral. Ahí está. Entonces, tenemos que comparar coordenada a coordenada, ¿no? Esta derivada parcial tiene que ser igual a la FI. Es el por demostrar. A la FI en X barra. Como ya lo había puesto arriba, ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo va a quedar la derivada parcial con respecto? Tengo que calcular esta, ¿no? Porque no sé cuánto dé. Y luego tengo que integrar de 0 a 1, pero primero calculo la derivada parcial. Entonces calculamos desde fin, desde aquí sí. Entonces la tengo aquí arriba, ¿no? La tengo a la vista. Aquí está. Es la regla de correspondencia. Y todo aquí es en R y en Rn. Entonces tengo que hacerlo con cuidado. Esta derivada parcial es un producto punto, entonces es la regla del producto con el producto punto. Entonces sería, es con respecto a x, y entonces es el primero por la derivada del segundo, que simplemente es x, la derivada de x con respecto a x, y no te queda nada sino que el canónico EI. Luego más la otra, la derivada del primero de x barra por el segundo, ¿no? Aquí lo dejo indicado solamente y aquí pongo una nube. La derivada parcial con respecto a x, y del vector x, pues, metes la derivada parcial en cada coordenada y te queda el EI solamente. Es la que se aplicó acá. La derivada del segundo, ¿no? Y tenemos que averiguar quién es este objeto, porque en principio lo dejamos indicado como derivada parcial, pero por la regla de la cadena, aquí ya, aquí se ve si aquí uno va aprendiendo, ¿no? La regla de la cadena. En estos pasos, la parcial de f con respecto a x, y es el vector que se obtiene de sacar la matriz jacobiana y aplicarla a un vector específico. Es el vector, aquí, sacar la matriz jacobiana de f, evaluarla en tx barra, evaluarla la dejo indicado aquí abajo como subíndice y la aplico a t veces EI, que sería la derivada del argumento con respecto a x, y donde d de f de tx barra es justamente la matriz jacobiana del campo f en el punto tx. Y aquí recuerdo la matriz jacobiana, o sea que es la diferencial. Aquí no sé si va a ir primero las derivadas parciales. F1 con respecto a X1, así hasta llegar a F1 con respecto, no, aquí es Fn con respecto a X1. Entonces, y luego F1 con respecto a X2, así hasta Fn con respecto a X2. Y así nos vamos hasta llegar a F1 con respecto a Xn. Y el último de los últimos es Fn con respecto a Xn.
En renglón y columna, ahí está, es una matriz de n por n y está evaluada cada derivada parcial o cada entrada está evaluada en Tx. Ahí está. Y lo tengo que aplicar al vector, este, Txi. Y como es el canónico EI, ya puedo calcular, porque me va a salir el renglón, ¿no? Perdón, la columna. Vamos a ver. Entonces, así, la derivada parcial de f con respecto a xi, evaluada en tx barra, es este cuate, por la regla de la cadena, es esto. Vamos a poner aquí por la regla, la chain rule, por la regla de la cadena, este paso. Y como tengo cada uno de los elementos, me va a quedar la yésima columna, ¿no? La yésima columna aquí, porque lo estoy multiplicando por el canónico EI. Entonces, el t va a estar ahí en todos lados, lo voy a poner afuera. Esto quedaría en un vector columna. Lo voy a escribir como un vector renglón. F1 con respecto a xi, la yésima columna, evaluado acá. Y aquí Fn con respecto a xi, evaluado en tx barra. Ahí está. Multiplicando la matriz cuadrada, esta, por el vector que solamente es un múltiplo del canónico EI. El múltiplo está aquí afuera y todo lo que está aquí es exactamente la yésima columna que está en la matriz. Todo escrito como vector renglón. ¿Y esto para qué? Ah, porque lo tengo de este lado, ¿no? Lo tengo acá. Tengo que comenzar a etiquetar. Este le voy a poner número 1, ecuación 1, porque lo voy a sustituir. ¿Cómo queda la ecuación 1? Entonces, la ecuación 1 implica, es la parcial era phi con respecto a xi, nos evalúa, aquí sería, el primer término es un producto punto y te quedas con la yésima coordenada, ¿no? De f, que sería el fi. Entonces, este está fácil, es fi en tx barra, más, y el segundo, pues ya lo tengo de este lado, pero este lo tengo que hacer producto con x, porque es un producto punto. No se me olvide, apenas calculé la parcial de f con respecto a xy y luego el producto punto con x. Y me va a quedar el t veces, lo puedo dejar como una suma haciendo el producto punto, desde i no, porque ya el i es fijo, desde j igual a 1 hasta n, de cada uno de estas derivadas parciales que están a la vista, por el vector, los elementos del vector x, que son x1, x2 hasta xn, y eso los puedo escribir aquí al inicio, xj. Ahí está. O sea, haciendo el desglose de este producto punto, ¿no? Este producto punto. Entonces 1 se reduce a este y ya olvidé la hipótesis porque ni siquiera la he comentado. Y ahora es donde se va a utilizar. Ahora es donde se va a utilizar. Yo voy a tener aquí este término. Voy a considerar este término.
Para no escribir todo, me conviene solamente considerar este que estoy encerrando. Consideremos el término, este que viene a continuación, y luego lo ponemos arriba, lo que salga. J igual a 1 hasta n, de x, eso de escalar ya, porque dice producto punto. Aquí j, estoy copiando esto que está encerrado en verde, de x barra. Y meto la hipótesis, aquí viene la hipótesis, puedo intercambiar, aquí sería ahora y abajo sería con respecto a xj, evaluado en el mismo punto. Aquí voy a meter la hipótesis, es la principal, ¿no? Para el campo F. Estoy en la de regreso. Y ya que hice esto, me quedo mirando fijamente esta suma, y no es difícil convencerse que se puede escribir como un producto punto, o sea, regresa un producto punto de x barra, que es las xj, hasta, y el segundo factor sería el gradiente de la función escalar fi, que vas variando las parciales desde 1 hasta n, evaluados en el tx barra. O al revés, porque el producto punto es lineal, es simétrico. Y aquí sería x barra, da igual. Entonces aquí viene ya vamos averiguando quién es la phi, ¿no? Vamos haciendo ahí simplificaciones. Para la phi, que después tenemos que hacer la integral, porque la phi está metida aquí, en y tenemos que hacer la integral de 0 a 1, pero vamos a dejarla bien, bien, bien para integrarla sin tanto problema. Es el punto hasta ahorita. Entonces, para eso podemos hacer para cada x barra en u, hagamos g de t igual a f i de tx barra. O sea, aquí te fijas a x barra y varías a t. Y este es para toda t entre donde ya habíamos dicho, desde el origen hasta el punto x barra, que es de 0 a 1 el t. Y sacamos la derivada. Derivamos y vemos en qué se convierte. Derivamos g. Es derivada estándar. Es g', o sea, me refiero a la derivada ordinaria en una variable. O sea, g es real a real, ¿no? Y sacas la derivada y aplicas la regla de la cadena nuevamente en una de sus versiones. Entonces aquí es el gradiente de fi por tx barra, producto punto, lo que está en el argumento con respecto a t, se va y te queda solamente x. Entonces, ¿cómo te va a quedar esta? Esta le vamos a llamar número 2, porque la dejamos ahí pendiente. Vamos arrastrando ahora 2 y lo vamos a simplificar. Es la derivada parcial de phi con respecto a xy. Ahí se alcanza a ver la derivada parcial con respecto a xy. Y tengo el primer término, este término lo dejo igual. Sería fi de x barra más, y el segundo, este veces, esto que está encerrado en verde, que está calculado abajo, este veces el gradiente de fi en tx barra, ¿qué es esto? Este está, es precisamente lo que va acá,
producto punto x barra. Pero por la expresión que tengo arriba, este lo dejo igual. Déjame ver. No, le pongo g. Este le pongo g. El primer término es g, por definición, g de t. Y el segundo término es g' de t. Ahí se ve a la vista de estas dos, ¿no? De estas dos son las... Esta es la g y aquí está la g'. Y ya están aquí integradas en estas dos. Ya te queda sencilla la ecuación. La derivada parcial de phi con respecto a x, y tenemos que hacer una integral sobre ella. Vamos a etiquetarla. Esta la vamos a poner ecuación número antes del 0, antes del 1 es 0. La parcial de f con respecto a x, entonces 0. Profe, ¿le puede subir otro poquito para ver dónde es el cero, por favor? Ajá, sí, sí. Ahí me hago una. Ahí mero. Ahí me detengo unos segundos. Porque ya empecé con frío, pero ahorita ya calenté, entonces ya no me sigo. Si no me detiene, me sigo. Bien, esta derivada parcial de f con respecto de x, y es la integral de 0 a 1. Y ahí tengo algo encerrado en amarillo, que es la parcial de phi con respecto a x, y esa la voy a retomar aquí abajo. Vamos para abajo. Esa ecuación 0 implica, ahí está, ¿verdad? Implica, bueno, pues lo que tengo es del lado izquierdo, y lo que tengo del lado derecho, lo voy a escribir tal cual. Aquí sí, tx, no, era x barra t, de t. Así va. Vamos a la 0, ¿para qué? Ajá, x barra t de dt. Y sustituyendo por lo que tengo ya exactamente calculado, es dos términos. Primero es g de t, aplico la linealidad, y luego es t, g' de t. Que nuevamente no estoy, lo estoy integrando aquí en la, en esta ecuación. Se va encadenado todo. Nada se queda suelto. Cada cuenta y cada igualdad es por algo. Y aquí es de 0 a 1. Aquí es de 0 a 1. Y aquí se me fueron los pies. Y ya resta calcular resta calcular estas dos integrales. De hecho, la que vamos a hacer es la segunda. Y no lo sabemos, está bien, porque aparece una T y una G'. Entonces, así, sin mucho dar vueltas, es por partes. Es por partes. Para la segunda, esta es integral por partes. Entonces hacemos, a ver, aquí sería U. Bueno, la integral de 0 a 1 lo va a pasar aquí. Y ahora sí, hago U igual a T. Aquí se me... U igual a T. Y D de V igual a lo que falta ahí, G' de T de T. Y luego lo que salga lo sustituyo arriba. D de U es igual a D de T. Y V, aquí es integral. Y te queda G directamente. Entonces es U por V, que sería T veces G de T, de 0 a 1, menos, luego de 0 a 1, G de T, dt. Ahí mero. Voy a evaluar en 1.
y en 0. En 1 es una vez GT, G1, y en 0 ya no hay nada, porque está multiplicando la T afuera. Ahí está. Luego, vamos a hacer referencia para no poner tantas flechas. Una ecuación, estoy en la 2. Si es la 2, la que sigue es la 3. Esta va a ser la 3. Esta va a ser la 3. La 3. Entonces 3 implica. ¿Qué va a implicar 3? Ya lo que calculé, la parcial de f con respecto a x en x barra es el primer término, no se va igualito, y el segundo es el que se calculó con la integral por partes, que sería g0 menos la integral de 0 a 1 de g de t. Aquí sucede, ¿no? El milagro. Ya cuando se cancelan las cosas es porque uno piensa que va bien, por buen camino, y solamente te queda G1. ¿Y quién es G1? Tenemos que buscarlo. Aquí está G. Aquí está G. Esta es la G. Aquí se introdujo la G. Es FI evaluado en TX barra. Lo escribo. GT es FI evaluado en TX barra. Eso implica que, ahora una implicación hacia acá, que G1 es exactamente FI evaluado en X barra, ¿no? Y este se hizo para toda I desde 1 hasta N y para toda X barra en U. Y ya. Por lo tanto, así en ese orden en donde está, de este lado izquierdo es el gradiente y del lado derecho es el campo, ¿no? Y eso concluye que F es conservativo y F es conservativo. Y se acaba la demostración. Ah, no, aquí se me está yendo el otro. Si X barra no está es el 0 no está en U, aquí solamente lo dejo indicado, porque partimos del hecho de que 0 estaba en el convexo. Y ahora, si no está, hacemos, aquí solamente defino la F y ya. El procedimiento es similar, pero con más cuidado porque estás cargando aquí otro término. Aquí sería elijo un X0, sea X0 en U, y definimos la función escalar como, que es la generalización. Aquí en el argumento del campo F escribes la línea que conecta a X con X barra, aquí todo barra, que en el caso en que X0 es 0, se usa el caso anterior, producto punto X menos X0, barra todo, ahí está. Y se hace un procedimiento similar, ¿no? Y haciendo un procedimiento similar,
se tiene que el campo es el gradiente de esta función. Y ahí se acabaría la demostración. Entonces me voy al teorema para recordar qué se hizo, qué se demostró o cómo va enunciado. Este es el que se demostró. Teorema 328. Tienes un abierto y convexo y tienes un campo vectorial de clase C1 al menos. Entonces es un sí solo si. Es conservativo, sí solo si las parciales se cumplen. Estas. Vamos a ver un corolario en el plano. Corolario 329. Cuando n es 2. Aquí la demostración se hizo extensa porque se detalló. Corolario 329 esta va a ser una aplicación a las ecuaciones diferenciales, sean m, voy a ocupar la notación de las ecuaciones diferenciales, en su forma diferencial sería m y n definidas en un u, en R2, R, de clase C1, en un abierto y convexo, U, y ya está. Entonces, la ecuación diferencial es exacta. ¿Cuál? Esta que estoy d de x más n d de y igual a 0. Es exacta en el sentido de las EDO de primer orden. Sí, solo sí. La derivada parciales aquí son iguales de m con respecto a y n con respecto a x. Vamos a darle un poco de vueltas aquí a esto para que vayamos digiriendo. Entonces la demostración es, aquí la igualdad de las parciales es en el abierto U, es donde estén definidas. Entonces la demostración es la de ida. Tienes que bueno, es la hipótesis, supongamos que f, no, la ecuación es exacta. Voy a omitir la x y y. Es exacta. Y yo escribo aquí lo que significa. Entonces, tal que la diferencial de esta función es exactamente el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Estamos en el plano, en R2, en dos variables. Esto es lo que significa por exacta. Y lo escribo o equivalentemente, o bien, la diferencial es la parcial de f con respecto a x, de x, más la parcial de f con respecto a y, de y. Entonces comparo términos con términos, la parcial de f con respecto a x con m, la parcial de f con respecto a y con n. Entonces, esto lo escribo.
Este es m, que depende de x y y. Y este es n. Derivamos en el orden en el que salgan las derivadas parciales cruzadas. Entonces la primera sería con respecto a y. Y aquí sería con respecto a y. Y la segunda con respecto a x. Ahí está. Entonces aquí como es de clase C2F, entonces concluimos que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a, aquí hay x de este lado, esto es x. Esa es la necesidad. Y vamos con el regreso. Supones que tienes que se cumplen las parciales, supones que se cumplen las parciales y quieres probar que es exacta. Entonces ahí es donde se va a utilizar el teorema anterior. Sea F, no, solamente tienes que decir quién es el campo, si no va a quedar todo muy oscuro. Sea F definido en U, en el abierto y convexo U, en R2, y ya, ¿no? Por el teorema 320, voy a subir, 8, el anterior, existe F de U a R, tal que la F es el gradiente de esta función. O bien es o equivalentemente la F del lado izquierdo son las M's y la N, y del lado derecho son las parciales. Entonces es M de XY es la parcial de F con respecto a X, y N de XY es la parcial de F con respecto a Y, ¿no? Igualando componente a componente, dos vectores en R2, y eso se cumple en el abierto 1. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la diferencial de F no son las parciales, pero lo sustituyo por la M. Ajá. Luego, la ecuación diferencial, esta que está definida hasta arriba, igualado a 0, es exacta. Es exacta. Ahí está. Entonces, aquí es donde se está aplicando el teorema en la de regreso. Y vamos a concluir el día de hoy con un ejemplo, el 30. Ejemplo. Es solamente practicando, ¿no? Las EDO, resolver y aplicando este teorema. Resolver la ecuación, y tengo aquí la derivada de y con respecto a x,
es igual a menos un cociente 2xy entre x cuadrada menos 1. Y aquí la condición inicial es que en 2 se va a 1. Un problema con valor inicial, un valor inicial. Es de primer orden. La idea es aplicar el de arriba, el corolario anterior. Entonces, es manipular la ecuación diferencial hasta llevarla en su forma, la EDO a su forma diferencial. Entonces, es equivalente a resolver. Ponemos estrellita. Es equivalente a resolver. Y despejo, la pongo quito denominadores, ¿no? Ujú. Entonces aquí voy a hacerlo de cruzado, ¿no? Como dicen. 2xy de x más x cuadrada menos 1 de y. Y lo paso todo al lado izquierdo y te queda igual a 0. Eso. Identifico quién es la m. Esta es la m, la de la x. Y esta es la otra, la n. Entonces veamos la parcial de m con respecto a y es 2x y la parcial de n con respecto a x es 2x. Entonces aquí las parciales son iguales. Estoy verificando las hipótesis. Quiero ver si es exacta. Aquí es y. Y tengo que identificar la región. La región es la que me... Aquí empecé con x cuadrada menos 1 igual a... Es distinto de 0 porque está en el denominador. Aquí está. Ahí voy a tener cuidado. Y veo dónde está la condición inicial. Entonces aquí voy a poner el plano XY. Y voy a identificar la región U. La región U. Aquí está el 2. Y aquí está el punto, ¿no? El 2,1. La condición inicial. Y esta que está en amarillo me dice que estaba indefinido en 1 y menos 1. Entonces por aquí tengo una línea que no puedo pasar de ahí a la izquierda. Si estoy a la derecha no puedo pasarla, ¿no? Y viceversa. La línea vertical. Esto sale de las raíces, ¿no? Del denominador en la ecuación diferencial. Entonces ya tengo mi región. Mi región es todo lo que está del lado derecho, porque ahí cae el punto. Esta es mi región U. O sea que U, aquí, son los X y Y en R2, tales que X es mayor que 1, ¿no? Y este va a resultar abierto y convexo. Después ya puedo aplicar el teorema, el corolario. Por el corolario, 329. Estoy en la... Voy a subir para ver qué estoy aplicando exactamente de este corolario, el 29. Aquí está el enunciado. Ya verifiqué que es abierto y convexo. Estas funciones son polinomios. Y tengo las parciales que coinciden. Entonces estoy en la de regreso.
Voy a concluir que es exacta. Voy a concluir que la ecuación es exacta. La ecuación diferencial, 2x y de x más x cuadrada menos 1 de y igual a 0 es exacta. Entonces, si tenemos que es exacta, ya existe una función escalar definida, ¿no? Al menos, tal que la parcial de f con respecto a x es 2xy y la parcial de f con respecto a y es del otro, x cuadrada menos 1. Y tengo que ver quién es el f y luego encontrar, meterle la condición inicial. La técnica es voy a aplicar la de integrar. Integro la primera. Me queda, integro con respecto a x, entonces te queda x cuadrada y más una constante que depende de la otra, o sea que la y. Y después derivo y lo igualo con la segunda. Aquí derivadas parciales, aquí es con respecto a y, que sería x cuadrada más g', o sea, determinar, y esto es igual a x cuadrada menos 1. Igual, ¿no? Y ya determiné quién es g. G es menos 1, la prima. Ajá, porque se cancelan los x cuadrados por acá. Entonces g' es menos 1. Y tenemos que la g de y es igual a menos y. Entonces las soluciones están en forma implícita. Las soluciones están en forma implícita. Y están dadas por la f, ¿verdad? F de xy igual a c. Y ya tengo quién es la f, que está aquí, ¿no? Está aquí la f. Se me había perdido, que es x cuadrada y menos y, que ya determiné, igual a c. Ahí está. Y la condición inicial, metemos la condición inicial. Condición inicial es que y en 2 es 1, implica que x sería 4 menos 1, c, c es igual a 3. Y ya puedo encontrar una solución. La solución al problema sería x cuadrada y menos y igual a 3. Y hago aquí un despeje sencillo. Me queda y de x igual a 3 sobre x menos x cuadrada, pasa dividiendo, menos 1. Y esto está definido para toda x mayor que 1, ¿no? En el dominio de la x, de la y, perdón. El dominio de la y. Y esta ya es la solución, la buena, con este dominio, ¿no? De ese lado está la condición inicial. X mayor que 1. Ahí está. Aquí se acaba el ejemplo y también vamos a terminar el día de hoy. La clase, voy a parar la grabación.